Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa, Señor, aprendiendo de la Sagrada Escritura. Hoy día, en este último domingo del mes de junio, vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de Hebreos, lo cual ya ha sido un desafío en sí mismo. Hemos visto bastantes puntos importantes acerca de la identidad de Cristo a través de su funcionalidad, a través de su sacerdocio, a través de quién es Él y lo que Él ha logrado. Y el día de hoy vamos a continuar con esta última fase acerca de la identidad de Cristo en esta parte doctrinal, antes de entrar en lo que va a ser el capítulo 11, el capítulo de la fe, el capítulo 12, elementos acerca de disciplina y cómo Dios obra con la iglesia, y finalmente el capítulo 13, las últimas instrucciones que entrega el escritor para el creyente. Entonces, vamos a avanzar con la introducción. Me gustaría que se pusieran en la situación o se hicieran la pregunta: ¿por qué existen tantas denominaciones? Puede ser desde los bautistas y las variedades dentro de los bautistas a grupos, podríamos decir, de índole protestante: la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana y algunos otros de esa persuasión. Luego podríamos estar viendo las iglesias evangélicas, las cuales son la iglesia wesleyana, la iglesia pentecostal, la iglesia Asamblea de Dios, la Adventista del Séptimo Día, entre algunas otras de esa persuasión también. Sin contar las grandes variedades de iglesias que son sectas, que se han desviado de una interpretación ortodoxa de las Escrituras. Luego vemos la iglesia católica y la iglesia greco-ortodoxa. Entonces, ¿por qué existen tantas iglesias si hay solamente una Biblia? ¿Por qué hay tantas maneras de interpretar estas enseñanzas si es que Dios es el mismo y Cristo es el mismo? ¿Acaso no podríamos solamente hacer un gran edificio donde todos nosotros podríamos estar congregándonos y aprendiendo de la palabra de Dios? Y la razón principal, en mi opinión, de por qué existen tantas diferentes denominaciones es porque fracasamos muchas veces en entender la diferencia o la existencia entre dos diferentes testamentos, dos diferentes convenios o pactos, ¿ya? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, mucha gente, cuando comienza a leer la Biblia y ha escuchado predicaciones, pastores pueden ir al libro de Isaías, después saltar a Filemón, y luego ir a Mateo, y saltar a Génesis, y finalmente en Apocalipsis. Pero ¿es esa la mejor manera para nosotros de entender lo que es doctrina propia, lo que es las enseñanzas de la Escritura? Y ahí es donde el estudio profundo de la palabra tiene que entrar. Y todo comienza entendiendo de que hay dos diferentes pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si esa diferencia no se puede comprender y uno lee el Antiguo, después el Nuevo, luego el Antiguo y viceversa, sin entender que hay una diferencia, aunque es aplicable para nuestra vida en muchas áreas, vamos a terminar bastante confundidos. Y así me gustaría ilustrarlo. Digamos que tú tienes un contrato para tu casa y luego alguien te da el contrato de la casa de la otra persona. Luego uno corta en una tijera cada línea y luego la pone todos juntos y uno empieza a leer los dos contratos pensando que es uno, y en un lado va a decir una suma de dinero que tiene que pagar y el otro va a decir una ubicación donde encontrarlo. En uno va a salir un nombre de destinatario y en el otro va a salir el otro. Uno va a ocupar un banco y el otro va a ocupar otro banco. Entonces, al unir estos dos contratos, muchas veces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a terminar bastante confundidos porque son dos contratos diferentes. Y de la misma manera, el Antiguo y el Nuevo, hay que dividirlos entendiendo cómo Dios obró con el primero y cómo Dios obró con el segundo. Cómo Dios hizo cláusulas de promesas en el primero y qué tipo de cláusulas de promesas hizo en el segundo. Ahora, con todo eso en mente, muchas de las sectas religiosas caen en esta categoría de mezclar el Antiguo y el Nuevo. Y por lo general una secta va a tener tres de los mismos errores. Número uno, van a clamar siendo la única verdadera iglesia, que si uno no va por esa iglesia, no va a llegar al cielo, paraíso o resurrección, o como ellos quieran interpretar esa parte. Entonces ellos toman el Antiguo Testamento y después dicen, ellos son los únicos
de los redimidos, se podría decir, son los únicos que quedaron del Antiguo Testamento, y que todo el convenio del Antiguo Testamento, las promesas de Abraham, simbólicamente son para esta secta, y si no se acoplan a esta única secta, no van a entrar al cielo. Entonces, clamar ser la única verdadera iglesia con ese tipo de autoridad y poder es una categoría de secta, ¿ya? Porque Cristo nos dijo, la iglesia bautista, la iglesia anglicana, la iglesia de la profecía, o lo que sea. Ya no da ese tipo de autoridad sobre una iglesia, sino da la autoridad sobre las escrituras. Y sobre la escritura uno puede ver si una iglesia es verdadera o no, y Dios va a lidiar con eso, ¿ya? Luego tenemos las obras son necesarias para salvación, ¿ya? Cuando una iglesia empieza, especialmente una secta, es decir, es a través de buenas obras que uno es salvo, ya empieza a tornarse en una secta. ¿Por qué? Porque está mirando de nuevo el Antiguo Testamento y no el Nuevo. O sea, los mormones el día de hoy, donde tienen 4 diferentes elementos que tienen que hacer para llegar al cielo, buenas obras es uno de ellos. La imposición de mano a través de su presbiterio es el segundo requisito, siendo que ellos entonces son la única verdadera iglesia, la jerarquía y el poder, ¿ya? El tercer elemento es la perversión de la identidad de Cristo, lo cual ya hemos visto en los primeros 7 capítulos del libro de Hebreos. Entonces, esto nos lleva al repaso, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a tocar capítulos 8 al 10 de Hebreos, donde vamos a estar viendo cómo Cristo comienza un nuevo convenio, un nuevo pacto, y acá lo tienen que explicar bastante firme a causa del tema de que está hablando con los judíos, quienes estaban aferrándose a la ley del Antiguo Testamento, y acá tiene que explicar toda esa noción, y de eso va a ser el mensaje del día de hoy. Pero hasta ahora hemos visto la identidad de Cristo, la urgencia de no ser negligente con esta gran salvación, el carácter de Cristo según su sacerdocio. Y el día de hoy vamos a ir a Hebreos 8 al 10. Y vamos a empezar con Hebreos 8, versículo 6, que dice lo siguiente. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vamos a leerlo una vez más. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es un mediador, el vínculo ¿de qué? De un mejor pacto, establecido ahora sobre mejores promesas. Y hoy día vamos a desarrollar qué significa este nuevo pacto, y para entender ello debemos entender primeramente qué es el antiguo, porque ese es el antiguo que va a quedar desechado. Hay muchos el día de hoy que siguen viviendo la lógica del sistema antiguo, mientras Cristo vino a establecer el nuevo. Entonces, para comenzar, ¿puede Dios tener 2 pactos en el mismo tiempo? Piénsalo, ¿podría Dios tener el pacto de la ley y el pacto de la gracia al mismo tiempo, sí o no? Y esto es importante a través de nuestra lógica entender. Digamos que tú sacas un contrato con tu banco para comprar una casa, y fechan y establecen en el contrato que X cantidad de dinero en X cantidad de años va a ser lo que tú vas a estar dando hasta que la casa sea tuya. Pero digamos que tú firmas los papeles, te lo entregan, pero hubo un pequeño error y el banco dice, hicimos un error, necesitamos que se rehaga el contrato porque pusimos una cifra mal. Entonces uno va y firma el monto de nuevo. Al tener estos 2 papeles, ya el antiguo y el nuevo, significa que vas a estar pagando 2 veces el banco y que va a durar el doble cantidad de tiempo. Y la respuesta es no. Sino lo que pasa es que el antiguo queda nulo porque el nuevo fue establecido. Y de la misma manera con Dios. Cuando viene el tema de la ley, el tema de la gracia y la manera en que Dios ha obrado en esta dispensación, obrando primeramente con los judíos y ahora con los gentiles, y toda esa dinámica que muchas veces reiteramos, debemos entender que cuando estableció el nuevo pacto, dejó atrás, terminado, firmado, culminado, el contrato a través de Cristo del Antiguo Testamento. Entonces, lógica nos diría que no se podría hacer, y en Hebreos
nos recalca este mismo principio. Dice así, en Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá ¿qué cosa? Nuevo pacto. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, si es que quedó alguna duda en este tema, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y acá es donde entra el tema de la gracia. Entonces el contrato antiguo se ha dado por viejo, que era aquel contrato antiguo. El contrato antiguo se ve a través de lo que se conoce como la ley o la ley de Moisés. Y Pablo lo resume de la mejor manera en Romanos 10:5, porque Pablo también va a estar lidiando con este tema de la ley en el libro de Romanos, ¿ya? O sea, hay un libro en la Biblia que habla acerca de cómo saber la doctrina de la salvación, desde Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 8, y después capítulo 9 al 11, Pablo explica qué es lo que ha pasado con Israel en el pasado, en el presente, y lo que va a pasar en el futuro. Entonces, explica la funcionalidad de Israel al establecer estos principios acerca de la salvación. Pero Romanos 10:5, cuando habla acerca de Israel y cómo ellos fallaron en reconocer al Mesías y cómo ellos mataron al Mesías, lo crucificaron y pasaron por toda esta situación de rechazo, en capítulo 10, versículo 5, empieza a recalcar dónde está la confianza del hebreo, ¿ya? Y el hebreo en capítulo 10, versículo 5 dice así, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. Entonces esta es la ley de Moisés, resumido, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley de Moisés establece que si yo cumplo la ley, y vamos a establecer a qué se refiere por eso, si yo cumplo la ley, eso me conlleva a ser salvo. Ahora, las sectas el día de hoy van a decir, no, es que hay que tener fe en Jesús y pervierten la imagen de Cristo, pero empiezan a añadir ley. La próxima vez que un testigo de Jehová te empiece a hablar y saque el libro de Eclesiastés, o saque el libro de Salmos, o saque algún Antiguo Testamento, tienen que siempre ver eso en contraste del Nuevo Testamento. Obviamente el libro de Eclesiastés, lo cual vamos a estar estudiando el próximo miércoles, está hablando así dice, según la perspectiva del hombre, el hombre muerto que está en el Hades, el hombre que está en la sepultura, no tiene noción de Dios porque está muerto, no puede alabar a Dios. Y esa es una interpretación simple y básica de lo que quería a Salomón explicar, pero no está hablando acerca de que el alma está durmiendo, no dice que el alma que es inconversa va a cesar de existir. No nos podemos desviar con teología basada en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento da luz para entender el Antiguo Testamento. Y siempre va a ser el Nuevo Testamento la regla final de interpretación más que el Antiguo. No estoy diciendo que el Antiguo no es importante o no tiene valor, sino que estoy diciendo es cuando viene a doctrina de salvación y lo que es eterno se va a encontrar explicado según la dispensación de la gracia en el Nuevo Testamento. Entonces, eso nos lleva a qué punto. Con el nuevo pacto debemos entender que era el antiguo para decir que se fue para atrás. Entonces, la ley del Antiguo Testamento, cuando uno lee desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio, encuentra lo que se conoce la ley. ¿Cuáles son los puntos acerca de la ley? Para comenzar, tenemos leyes de índole religiosa, tenemos leyes de índole político o de gobernación, y además tenemos leyes de índole personal o moral. Entonces, las religiosas serían todo aquello que son los sacrificios, la matanza de los animales, el templo, el sacerdocio, todo ese vínculo entre el hombre y Dios a través del sistema religioso es una de las categorías de la ley, ¿ya? El segundo es de índole político, de gobernación, lo que el rey puede hacer o no puede hacer, ¿ya? Lo que el gobierno va a hacer con respecto a ciudades pecadoras, lo que se va a hacer según el gobierno con el problema de rebelión,
dentro de la nación o dentro de niños o jóvenes. Y además tenemos el tercer segmento que son los elementos morales. Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no serás avaro y un sinfín de otras cosas, ¿ya? Todo eso está en el ámbito moral. Entonces, ¿cuál de estas tres o cuántas de estas tres han quedado desechadas en el ámbito de salvación o en el ámbito de práctica? Entonces, comenzando con las leyes sacrificiales, las leyes religiosas, ¿ya? ¿Todavía estamos matando animales? ¿Todavía tenemos que peregrinarnos 3 veces a Jerusalén? ¿Tenemos solamente un templo donde podemos ir a orar? ¿Tenemos sacerdotes que están intercediendo entre Dios y nosotros ahora? Y la respuesta para todo es no, ¿ya? No estamos matando animales, no vamos a matar más animales. La sangre de animales, según el libro de Hebreos, no puede limpiar, no puede salvarnos de nada, sino eran imágenes del que iba a venir. El sacerdocio, ya había que ver algo que nos podía conllevar a Dios, lo cual la semana pasada vimos que Cristo, al resucitar y estar vivo como tú y yo el día de hoy, ahora sí morirse en el cielo para toda la eternidad, significa literalmente que ya no necesitamos más sacerdocio porque tenemos a Cristo mismo que intercede por nosotros en nuestra salvación, y además somos nosotros, tenemos acceso directo a Dios sin necesidad de un factor tercero. ¿Ya? Entonces no matamos animales, no quemamos animales, no vertimos su sangre. Cristo lo cumplió todo y todo era símbolo de lo que Cristo iba a tener que hacer. En el caso del templo, ¿ya? No sé si le ha tocado manejar por la calle y ve templo tanto, o templo bautista, o templo asamblea, o primera iglesia bautista, templo de no sé cuánto, ¿ya? Teológicamente hablando, ¿es eso doctrinalmente correcto? La respuesta es no, templo es solamente una palabra, pero si uno quiere ser técnico en la manera de pensar o en la manera de expresarse o de estudiar o lo que sea, había solamente un templo, la cual construyó Salomón, la cual fue destruido, y después construyeron el mismo templo por segunda vez, lo cual fue destruido, y va a haber un templo construido una tercera vez, ya según el libro de Ezequiel se ve. Ahora, en el caso del templo ha sido cambiado y ha sido expandido. Cristo murió y resucitó al tercer día, ¿ya? Su cuerpo, ¿ya? Él atribuyó como templo, y su cuerpo simbólicamente es la iglesia el día de hoy. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es el templo de Dios, ¿ya? Entonces tenemos acceso directo a Dios. No tenemos que ir a una casa en Jerusalén, sino nosotros mismos podemos ir en oración, en alabanza e incluso en salvación sin tener que ir hasta Jerusalén. Ahora, ¿qué tal en el tema de gobernación? ¿Ya? ¿Cómo está la ley de gobernación? ¿Seguimos esas prácticas el día de hoy? ¿Es la iglesia lo mismo que Israel? Es una pregunta importante porque hay algunos que dicen que la iglesia es Israel del Antiguo Testamento. Y aunque hay elementos en el Nuevo Testamento donde hacen aquella referencia de índole espiritual, donde somos el Israel espiritual, las promesas que habían sido dadas a Israel y la estructura y el estilo de gobernación que Dios había dado a Israel no nos aplica a nosotros, ¿ya? Y acá es donde muchos pseudo ateos tratan de atacar al cristianismo o a la Biblia. Porque empiezan a atacar leyes que eran leyes dadas por Dios al gobierno, hablando de que Dios es insensible, y que Dios es malo, y Dios es inmoral, que es abuso de poder y un sinfín de diferentes cosas. Pero la gran realidad es lo siguiente. Y menciono pseudo ateos porque la mayoría de esta gente que habla son más pericos, repitiendo algo que jamás han leído por su propia cuenta, sino ven a alguien en internet diciendo algo y atribuyen como si fuera real. Vayan a la fuente, léanlo de principio y fin, y ahí saca tus propias conclusiones, ¿ya? Para aquellos pseudo ateos que están afuera, que piensan que son más inteligentes porque pueden ser un perico de alguien más. Ahora, ellos podrían decir que en las leyes de la Biblia Dios promueve esclavitud. Y esclavitud hemos visto que es bastante malo
porque la gente secuestraba a gente de África, la vendía contra su voluntad y había mucho abuso. Ahora, ¿me gusta la esclavitud? No. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender el tema de la esclavitud del Antiguo Testamento en contraste de lo que vemos como cristianos? Y ahí es donde entramos en el tema de gobernación. En el tema de gobernación, las leyes de esclavitud eran para el beneficio del esclavo y no para el dueño. Entonces, para empezar, secuestro para esclavitud era penado por la muerte. Secuestro para la esclavitud era penado por la muerte. Entonces uno no podía secuestrar a alguien para ser esclavo. Entonces, ¿cómo uno podía tener un esclavo en el Antiguo Testamento? Bueno, el tema de esclavitud era un método de gobernación para lidiar con el problema de deuda. Si yo le debía dinero a alguien y me la farrié o hice algo malo, o se me perdió, o hice algo antiético, en vez de ir a la cárcel y pagar por el resto de tu vida, lo que se hacía era, uno servía por 6 años a aquel acreedor, si era un ámbito correspondiente, y lo que era, yo soy un trabajador de esta persona pagando de vuelta mi deuda. A eso se refiere por esclavitud. Y a los 6 años, después llegaba el año sabático, donde todos los esclavos se liberaban. Y si alguien quería mantenerse esclavo porque le gustaba trabajar para aquel persona a quien le proveía con comida, alojamiento y todas las cosas, se perforaba el oído, se hacía un piercing, para demostrarle a toda la comunidad: yo soy un esclavo voluntario y este hombre no me ha secuestrado. Entonces, la ley acá uno lo podría leer y asumir inmediatamente: está promoviendo lo mismo que ocurrió en los años 1700, 1800. Pero esto es completamente opuesto. Además, uno podría decir: no, es que las leyes de Dios promovían esclavitud sexual, porque cuando uno conquistaba un territorio, mataba a todos los hombres, podía tomar a la mujer y ella no tenía una opción. Ahora, lo que pasaba, de nuevo, entendiendo cultura, contexto, historia, ya había guerra, mataban a todos los hombres, ahora queda la mujer sin hacer nada. La ley que se entregaba en la ley de Moisés era para beneficio de la mujer y no para el hombre, porque decía: si tú tomas a esta mujer, si tú la tomas, lo cual lo más probable lo vas a hacer, ella no va a ser una esclava sexual, sino lo contrario, ella va a ser tu esposa, con las leyes de esposa, donde ella tiene el mismo derecho que cualquier otra mujer dentro de Israel. Y si tú dices que ya no la quieres, no la puedes vender a nadie, simplemente ella queda 100% libre porque la has tomado para ti mismo. Entonces, la ley acá de gobierno era para la protección de no abusar a personas después de una guerra. Podemos ver el tema de la rebeldía. No, es que la Biblia enseña que apedrear a los niños, ¿ya? De nuevo, una sobreexageración. Y acá lo que estaba pasando es si había una contaminación de rebeldía. Era la institución del gobierno que venía sobre, o la comunidad, ya no estamos hablando que son hijos del Estado, pero acá venía la comunidad para decir: este individuo está contaminando al resto de los jóvenes y a causa de ello tú tienes que tomar una decisión. Y ahí el padre, si es que decía: ya vamos a lidiar con este hijo rebelde, era el padre que tiraba la primera piedra, lo cual tiene que ser un caso demasiado extremo que toma el padre para mantener la sociedad y no lo opuesto. Ahora, uno podría decir que eso está mal, ¿ya? No es... uno emocionalmente podría estar en contra de esa situación, pero vemos el extremo del otro lado. El día de hoy vemos las protestas estudiantiles, que no es nada más que vandalismo. Vemos que eso todo se fomenta, todo se contamina y después destruyen lugares, queman lugares, ¿ya? No hemos llegado a ese extremo, pero cuando estamos buscando verdadero progreso, el egoísmo es absolutamente, o esta expresión de rebeldía es una expresión absoluta de egoísmo, donde no estoy buscando el progreso de nuestra comunidad, sino mi búsqueda personal. Y ahí hemos visto desde los años 60 hasta ahora un empuje a través de los medios de comunicación, de la televisión y cosas de esa índole, todo un deseo de la independencia del individuo, donde se mofan de los padres, donde se mofan de la autoridad, donde ya no hay respeto, ¿ya? Tomemos los casos de Los Simpsons, ¿ya? Cuando vemos, si alguien ve Los Simpsons, uno puede decir que es entretenido, es divertido, no hay que tomarlo seriamente, pero cómo se expresa el elemento
de autoridad sobre el padre y el hijo. Homero es una gran estrella, decir, mira, acá hay un hombre que ha luchado por sus hijos, acá vemos un gran respeto hacia los hijos. La respuesta es no. Y desde los años 90, cuando era un programa bien popular, se veía este hambre de ser falta de respeto hacia los padres, falta de respeto contra la autoridad. Que vemos el día de hoy, vemos una sociedad sin el valor de colectividad, de progreso. Y a causa de eso, jamás vamos a progresar como nación, jamás vamos a progresar como ciudad, porque estamos pensando en uno mismo y uno mismo. Y a lo largo lo que produce eso es simplemente destrucción, ¿ya? Entonces, en las culturas del Medio Oriente, el tema de comunidad es bastante fuerte, porque era en la comunidad que tenían fortaleza contra los enemigos que venían a atacarlos. Entonces, ahora, ¿esas leyes de gobernación nos aplican a nosotros el día de hoy? La respuesta es no. Chile no es Israel. La iglesia no es Israel. Entonces, esas leyes no van a continuar para nosotros el día de hoy. Nosotros no debemos ir y tratar de defender la causa. ¿Cuáles son las leyes que quedan? ¿Cuáles son las que se mantienen? Las que se mantienen son las leyes morales de no matar, de no hurtar, de perdonar, de ser misericordioso, de ayudar, ¿ya? Limpieza sexual, de ser dedicados a solamente nuestro cónyuge, de ser padres de familia, de mantener la familia firme. Y la realidad es que mientras más firme es la familia, más impactante va a ser la nación. Estaba hablando con una pastora acá en esta iglesia acá, él fue hijo de misionero en Rusia, y estamos hablando acerca de política los dos. Y estaba saliendo el tema de Putin, ya el presidente ahora de Rusia. Y me estaba comentando acerca de que, poniendo todo lo que es política al lado, pero su enfoque para el beneficio propio de que el gobierno sea más poderoso, él quiere regresar a las raíces antiguas del valor de la familia. Y él dice, mientras más más fuerte es la familia, más fuerte va a ser el país. Y por eso él está yendo al ámbito conservador de práctica, donde ha hecho ilegal el homosexualismo, donde ha hecho ilegal diferentes elementos, porque la corrupción ha sido demasiado grande y él sabe que si la nación va a ser fuerte, tiene que volver a fortalecer la familia. Ahora, todo eso ya es un punto pequeño lateral, ¿ya?, para conllevarnos a este siguiente punto, ¿ya? Hebreos 10, 17, 18, vemos lo que ha pasado con todo el sistema de la ley, lo que es pecado y ganar favor con Dios. ¿Ya? Hebreos 10, 17 y 18 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más memoria del castigo de pecado. Cristo lo pagó todo. Ahora, ¿nos otorga esto una licencia? Y la respuesta es no. No nos da una licencia de ir y pecar como queremos porque somos salvos. Sino lo contrario, porque hemos sido liberados del pecado y de la consecuencia del pecado, vivamos libremente en Cristo, disfrutando de lo que se trata toda nuestra vida. Entonces, el nuevo pacto tiene una doble función. Y es vinculado al poder del Espíritu Santo, ¿ya? Juan 16, 7 dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, la obra, el pacto del Antiguo Testamento es, haz esto e irás al cielo. El nuevo es, Cristo lo hizo, lo pagó todo, por eso tuvo que vivir una vida perfecta, y ha entregado ahora el Espíritu Santo para hacer la obra dentro de nosotros. Y esto va a tener una doble dualidad, una obra interna y una obra externa, ¿ya? El nuevo pacto, la obra interna del Espíritu Santo, vemos en Hebreos 8:10 así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, ¿ya? Por lo cual, porque lo hizo en Israel, ¿ya? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces acá es donde vamos a ver un cambio interno de adentro para afuera a causa de lo que ha hecho el Espíritu dentro de nosotros y no un cambio de afuera para adentro, lo cual hacía la ley del Antiguo Testamento. Entonces este cambio interno es la transformación del Espíritu Santo, ¿ya? Y esto es a causa
porque Dios lo mandó, a Cristo lo mandó. Entonces, cuando aceptamos a Cristo somos salvos, somos una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17, tenemos una predisposición espiritual que no teníamos antes, ¿ya? Entonces, ahora en este momento, tienes que analizarte y pensar, ¿soy salvo o no? No es un proceso, es un evento, es un nacimiento. ¿Qué día es el día de que naciste físicamente? ¿Ya? Yo nací el 28 de octubre del año 1986, entonces ese fue mi día específico de que nací. No nací todo el mes de octubre, ¿ya? Mi madre estuvo embarazada por 9 meses, pero tuve un día de nacimiento. Jesús de la misma manera dijo, si no nacieres de nuevo, ahora espiritualmente, no es un proceso sino un evento donde naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder ir al cielo, en pocas palabras. Entonces, acá, cuando uno acepta al Señor, somos una nueva creación, ya por lo que hizo Cristo y el Espíritu Santo, y eso nos va a conllevar a una nueva predisposición espiritual. Y esa es la diferencia entre lo que es un cristianismo muchas veces hipócrita, donde estamos poniendo la máscara, y uno genuino, donde dejamos que salga de adentro para afuera. Es como una semilla. Cuando yo hago el plan de salvación con alguien, me siento con ellos, con él o ella, y le explico lo que es la salvación, y ellos aceptan a Cristo, y yo digo, ahora también nos sientan una gran diferencia. Tal vez sientes paz, puede ser porque tal vez en el pasado no tenían esa paz. Pero lo que ha pasado es que una semilla ha sido plantada dentro de uno, y uno mientras más lo riega a través de la palabra de Dios, de leer la Biblia, del estudio, de las prédicas y todas esas cosas, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Pero ese proceso es un proceso lento, ¿ya? No hay que impacientarse. Pero ahí es donde uno ve, hace 5 años atrás, ¿ha habido algún gran cambio en mi vida o no? Entonces, una de las familias que conocí hace 5 años y medio atrás, ya la familia de Roberto y la Andrea. Voy a tomar la bonita Andrea porque no le he hecho bullying en mucho tiempo, entonces tengo que hacerle bullying. No, pero Andrea, cuando yo la conocí 5 años y medio atrás, era una gran persona, bien amorosa, bien cariñosa, muy similar en personalidad del día de hoy, pero si tuviéramos que tomar a Andrea hace 5 años atrás a lo que es el día de hoy, no es perfecta el día de hoy, tiene espacio para crecer como todos nosotros lo tenemos, ya, ninguna ofensa, hermanita Andrea, pero yo podría decir con mis propios ojos, yo he visto la verdadera transición de vida que Dios ha hecho en su vida. Y eso que antes era religiosa y antes creía en Dios y antes practicaba religiosidad, pero ahora se ha visto un gran cambio. Ese árbol ha crecido, ha florecido, está dando ahora fruto. Ahora está con los niños, su esposo está dirigiendo la música, está con los jóvenes, Nicolás, Robertito. Se ha visto un gran impacto a través de Dios. ¿Por qué? Porque fue algo genuino de adentro para afuera. Dios comienza una nueva obra dentro de nosotros, de adentro para afuera, en la funcionalidad del Espíritu. Ahora, ¿qué es su función principal? Y acá es donde podemos ver una gran diferencia con muchas diferentes iglesias en la comunidad. Algunos se van al extremo de decir que si uno no habla en lenguas, no es salvo, porque el Espíritu Santo no está dentro de ello. Y muchas otras cosas de esa índole. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, la Biblia nos enseña específicamente qué es la función verdadera y principal de la obra del Espíritu Santo. Entonces está la obra interna y después la obra externa. En la obra interna tenemos, viene al mundo a traer convicción de 3 cosas. De la noción de pecado, entendiendo lo que no le agrada a Dios. De la noción de justicia, de saber lo que sí es bueno ante Dios. Y finalmente de la noción de juicio. Esas son las 3 que se mencionan en el libro de Juan. ¿Ya? Entonces viene a explicarnos acerca de pecado, de justicia y de juicio. Juicio es diferente de justicia. Uno lo lee y como es la misma raíz de palabra, uno podría atribuirlo a lo mismo. ¿Ya? Justicia es lo bueno ante Dios, pero el tema de juicio es la última parte de cómo Dios va a lidiar con tanto pecado como con el tema de justicia. Cómo Dios va a traer aquella... ese final juicio, ¿ya? Y ese punto es nuestra motivación. La manera que nosotros predicamos desde el púlpito, no agarramos un palo y empezamos a pegar a la persona diciendo arrepiéntete, si te portas mal te va a caer un rayo y que acá y que tú deberías, y traer culpa y culpa, ¿ya? Ese no es mi estilo, personalmente hablando.
A mí me gusta decir simplemente tenemos dos opciones. Si tú haces esto, tendrás la bendición de Dios, y si no lo haces, no lo vas a tener. Pero la decisión la tomas tú. No voy a tratar de motivar o a persuadir emocionalmente a alguien a obedecerme a mí, porque el día que yo me vaya, van a regresar a sus viejos caminos. Yo prefiero que sea algo genuino, interno, que florezca, y cuando ellos vean la diferencia, no va a haber ninguna duda de volver atrás, porque han visto el poder de Dios en su vida. ¿Ya? Este es una guía de hacer lo correcto y lo malo y la motivación a ello. Este cambio ya debe entenderse con la realidad que nuestra antigua naturaleza sigue dentro de nosotros. Ya no podemos omitir esa gran verdad. Hay una gran verdad de que, aunque somos salvos y el Espíritu viene dentro de nosotros, todavía tenemos el viejo yo. Y ese viejo yo va a estar en guerra continuamente. Por eso Pablo dice, las cosas que no quiero hacer, esas hago, y las que quiero hacer, esas no las hago. ¡Ay, miserable de mí! ¿Quién me va a rescatar de este cuerpo de pecado? Entonces va a haber una guerra interna entre el yo antiguo y el espíritu nuevo. Mientras uno más se acerca a Dios y más lo alimente, ese yo interno va a empezar a decaer. Pero va a ser algo de nuevo, genuino, no va a ser una máscara, no va a ser algo actuado, sino va a ser algo que va a ser orgánico, va a ser de adentro para afuera. Y eso es importante para nosotros destacar y entender y realmente ser ferviente con ello. Porque si es que nosotros cortamos ese proceso de ser de adentro para afuera y ponemos simplemente la máscara, vamos a hacer más daño a la larga que bien. Entonces, esa es la obra del Espíritu internamente. Ahora, en el nuevo pacto está la obra interna y también está la obra externa. Regresemos a Hebreos 9:14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, está hablando de Cristo ofreciéndose ante Dios, ¿ya? Limpiará vuestras conciencias. Va a limpiar la manera en sentir, en pensar, en vivir. De obras muertas, ya, de no basarse en nuestras buenas obras para salvación, para que, ¿qué cosa? Sirváis al Dios vivo. Entonces, un cambio interno va a conllevar para un servicio externo. Dios no te ha salvado para sentarte en la silla que estás el día de hoy. A mí me encanta que vengan a la iglesia y que participen y que estén sentados en ese asiento específico, ¿ya? Y en mi mente ahora me estoy imaginando dónde están sentados las diferentes familias, porque antes que me fui ya habían comprado los asientos diciendo, este es mi asiento, nadie lo toca, ¿ya? Bueno, broma. Pero Dios te ha salvado para algo mucho más que simplemente sentarte. Dios te ha salvado para que estés involucrado. Para que estés involucrado. Cada creyente debería estar involucrado en una forma u otra en evangelismo. Eso es compartiendo lo que Dios te ha dado a ti con otras personas. Lo cual puede ser de puerta en puerta, como lo hacemos en ocasiones, y vamos a estar implementando eso de una gran mayor manera cuando volvamos. O en eventos dentro de la iglesia para atraer gente. Eso llamamos un evento puente, para que la gente sea expuesta a nuestra iglesia y nos conozcan. A hablar con algún familiar, sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu cónyuge, lo quien sea, a un trabajador en el trabajo, a simplemente pasar un tratado a un desconocido, o estar involucrado en algún ministerio que haga algo para la comunidad. Entonces, todas estas diferentes cosas son diferentes vehículos para llevar el mensaje de Cristo. Ahora, el mundo no le va a importar cuánto tú sabes acerca del mensaje hasta que ellos vean si eres genuino o no, si eres una persona que ame o no. Entonces, ahí es donde hacemos diferentes eventos para que la gente nos conozca y vea que somos genuinos y que no somos hipócritas, que no estamos tras su dinero, que no estamos tras su familia, que no venimos a hacerle daño, sino venimos con la intención, simplemente porque queremos verlos ser salvos. Además, todos podemos estar involucrados en el ámbito de la alabanza, sea desde un instrumento a cantar desde la congregación, a cantar en la casa, a involucrarse en el coro. Ya este año vamos a tener nuestro primer coro navideño de adultos, ¿ya? Y el año pasado hicimos el coro de niños, hicimos una cantata, fue bastante especial, pero este año vamos a hacer un coro para adultos.
También el tema de dar, ¿ya? Ahora, nuestra iglesia, entendemos lo sensible que ha sido el tema por mucho abuso que ha habido en muchas diferentes iglesias. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la finanza de dar a Dios? ¿Ya? Yo enseño que si tú quieres ser bendecido por Dios, honra a Dios. Con tu tiempo, con tus talentos, con tu energía, con tu fuerza, con tus acciones de gracia. Pero también hay un elemento también financiero que uno da a Dios primero. Ya el Antiguo Testamento lo enseña desde el tiempo de Abraham. Abraham dio, Isaac dio, Jacob dio. Yo empecé a dar desde los 18 años, desde mi primer trabajo, y hasta el día de hoy nunca he podido sobredarle a Dios. ¿Ya? Dios no te va a dar una mansión acá, no te va a dar un yate, no te va a dar las cosas que el mundo siente que son tan indispensables para ser feliz. Pero Dios va a proveer para tu necesidad y con eso Dios lo va a multiplicar como el niño que dio los 5 panes y los 2 peces, a hacer un impacto alrededor. Ahora, este punto no me enfoqué un poquito más para no asustar a nadie. Lo hago porque la manera en que damos a la iglesia es anónima, para que sea entre algo nacido de ti a Dios y nada más, ¿ya? La finanza de la iglesia también no estamos haciendo por presión ni nada, ¿ya? Pero es un punto aparte. En el tema de servicio, todos podríamos estar sirviendo a Dios, ¿ya? Y nosotros tenemos un esquema y una estructura de tratar de progresar a personas para estén activos en dando a Dios a través de su servicio. ¿Ya? Y no tiene que necesariamente ser solamente dentro de la iglesia, dando, ser generoso, ser un buen samaritano, ayudar a gente en necesidad, a gente en dolencia, a gente invertir, ¿ya? Entonces, en todo eso, son cosas que son la expresión del Espíritu de adentro para afuera. No puede ser manipulado por culpa de afuera para adentro, ¿ya? Hay 2 cambios cruciales que deben ocurrir en nuestras mentes para ser eficaz en nuestro servicio a Dios. Número 1, la fuente de nuestra motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y yo hago la pregunta a los que están involucrados en los ministerios de la iglesia. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Lo hace porque el pastor te dijo, porque la iglesia necesita, porque quiero estar acá, quiero tener este prestigio, quiero tener esto acá, esto allá? Todas esas son motivaciones que no van a perdurar. Y porque no van a perdurar, porque no es la fuente correcta de motivación, no va a traer un fruto a largo plazo por lo general. ¿Qué debería ser nuestra razón número 1 de por qué servimos? Nosotros servimos porque amamos a Dios, porque amamos a Jesús. Por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de agradecimiento de vuelta, o por obediencia de vuelta, o simplemente porque Él es tan bueno, servimos de vuelta. Cualquier otra motivación. Y yo he tenido que pasar por un proceso de crecimiento en esa área, donde al principio tal vez era muy ambicioso y aquí y allá y quería hacer la obra por Dios y poner Dios de lado. Dios, mira todo lo que estoy haciendo por ti. Dios jamás va a bendecir algo así. No, es que tenemos que ser la iglesia más grande de 2 pisos. Dios no va a bendecir eso. Dios va a bendecir cuando tú dices, Señor, gracias porque todo lo que me has dado, quiero darte de vuelta porque eres tan bueno. Y esa motivación nos va a conllevar a durar más. ¿Ya? De eso se trataba cuando Jesús habló con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dice, te amo. Y después se sentía triste. Y lo tuvo que pasar por 3 veces porque había rechazado 3 veces a Cristo y Jesús tenía que cambiar esa triple rechazo a una triple confesión. Pero la esencia de lo que estaba diciendo Jesús es, solamente si es que me puedes amar, podrás alimentar al rebaño, podrás servir a Dios. Y ese es nuestra motivación principal. Eso nos conlleva al segundo punto, la segunda idea crucial que tiene que cambiar, y es la fuente correcta. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder después de que el Espíritu Santo venga sobre ti, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta el fin del mundo. ¿Ya? Parafraseado. ¿Qué significa eso? Significa, para poder hacer la obra de un testigo, de proclamar al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida, la fuente de todo eso regresa a el poder del Espíritu de Dios. Si yo hago esto, digo, mira Dios lo que he hecho por ti a través de mi fuerza, Dios no está en ello. Si yo digo, Señor, yo no lo puedo hacer porque no tengo la capacidad, Dios no está en ello. Dios es el que da el querer como el hacer, Dios da el poder, la capacidad, instruye, da sabiduría, da inteligencia, abre y cierra puertas. Dios es el que está haciendo la obra, pero está esperando de nuestra disposición de dejar a Dios obrar o no, en la mayoría de los casos.
a no ser que sea Jonás y te traga un pez, ¿ya? Y es todo un tema aparte. Pero Dios te espera que tú tengas esa predisposición para que Dios haga la obra, ¿ya? Dios va a hacer la obra sí o sí. La parte de nosotros es preguntarnos, ¿va Dios a ocuparme a mí si tengo la disposición o no? Él dará la fuerza y va a dar la perdurabilidad. Finalmente, ¿por qué entonces hay gente todavía en el sistema antiguo? El sistema es mucho mejor. La obra la hace Dios. La obra realmente es sobrenatural y orgánica porque Dios lo hace dentro de ti y después afuera de ti. Pero ¿por qué todavía hay gente que se aferra del Antiguo Testamento? Y acá hay tres razones básicas. Número uno, por razones lógicas, porque va en contra de nuestra naturaleza aceptar de que yo no soy responsable de las cosas de mi vida. Y eso se llama orgullo. No, yo no puedo aceptar la gracia porque es demasiado fácil y yo tengo que añadir a ello. ¿Ya? Puedes pensar todo lo que creas, pero por tu propio mérito jamás vas a poder agradar a Dios. Algunos lo hacen por ignorancia porque confunden el Antiguo y el Nuevo Testamento y ahí es donde enseñanza bíblica es indispensable. Y en algunos casos de la secta, lo hacen por el tema de control, asustando a personas a tener que asistir y servir para el beneficio de aquel pastor, asustando y presionando a personas para que estén dando para que el pastor tenga más dinero en su bolsillo. Es un método de control que ocupa mucho las sectas para que el hombre que ha abusado y ha mentido acerca de estas verdades pueda salir adelante en esta vida. Pero ese hombre dará cuenta ante Dios por aquel abuso. Aferrémonos a este nuevo pacto, a esta nueva gracia que Dios nos ha dado a través de su sangre en la cruz. Cristo tuvo que venir al mundo con una función que era vivir perfectamente para hacer ese sacrificio como sustituto para nuestra salvación. Que el Señor bendiga y nos vemos pronto.